Dando continuación a nuestras jornadas, le damos la bienvenida al doctor Emanuel Ballinas Espinosa con el tema acidosis metabólica, herramientas diagnósticas y manejo en urgencias. Él es médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas del Hospital General Regional 1, Carlos MacGregor Sánchez, alta especialidad en medicina de reanimación. Actualmente es jefe de urgencias en el Hospital Ángeles Acotzpa, médico adscrito al servicio de urgencias del Hospital General de Joco y profesor adjunto de la especialidad en urgencias médico-quirúrgicas del Hospital General Regional 1, Carlos MacGregor Sánchez. Le cedemos el micrófono, doctor. Gracias, buenos días. Pues bien, me da mucho gusto volver a verlos. Creo que algunas caras se me hacen conocidas porque van a rotar al hospital de Joco y algunas otras de la sesión pasada que igual me invitaron a hablar de vía aérea. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes, saludarlos, ver que su sede empieza a proponer cosas. Es una sede que está generando innovación, que está generando propuestas, educación y mejora en la medicina de urgencias que bien mencionaba la doctora Barrales. Es una especialidad que cada vez va agarrando fuerza, que se va haciendo más grande, que va creciendo. Entonces me da mucho gusto que ustedes, en conjunto con su profesor titular, busquen hacer las cosas bien. Y me gusta colaborar también con esto. El tema que vamos a abordar el día de hoy eh, bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy es acidosis metabólica. Para muchos probablemente el hablar de una gasometría se torne un poco difícil o se torne un poco complicado. Si ustedes en cualquier buscador ponen acidosis metabólica, ¿a qué los remite? A la gasometría, pero voy a retirarme el cubrebocas, estamos en la posibilidad. Cetoacidosis diabética, ¿qué otro les aparece ahí en los buscadores? Acidosis alcohólica, antes que la acidosis alcohólica o la sepsis. Enfermedad renal. De hecho, más allá del 50% de los artículos que aparecen cuando ustedes buscan acidosis metabólica hacen alusión a la enfermedad renal y, en segundo lugar, a la cetoacidosis diabética como las principales causas de esta situación clínica. Entonces, esta clase o esta sesión no se va a centrar en cómo leer una gasometría, porque yo creo que a estas alturas de la vida, para todos ya debe ser muy fácil identificar qué gasometría tiene acidosis, tanto metabólica como respiratoria, o cuál tiene alcalosis, tanto respiratoria como metabólica. Entonces, vamos a hablar, o el objetivo de esta sesión es sentar algunas de las bases fisiopatológicas más importantes para entender de dónde se desprenden todas las situaciones que llevan al paciente a tener una situación crítica que pone en peligro su vida. Considero yo que el objetivo más importante de esta sesión va a ser aclarar algunas premisas falsas. Yo lo llamo, vamos a mencionar algunas perlas en la acidosis metabólica, que quede claras algunas situaciones que a lo mejor se llegan a manejar como mitos o tabús y se prestan a que muchos de nosotros digamos, es que yo lo vi, o es que así se hace, o es que de tal médico lo vi. Entonces lo vamos a aclarar, ¿sale? Y pues bueno, vamos a hacer al final algunos ejercicios y la forma en como yo les propongo que ustedes aborden a un paciente en el cual identifiquen una acidosis metabólica. Muy bien, para empezar, creo que la situación elemental es entender qué es el pH. Si nosotros nos vamos a analizar el concepto, este concepto parte de una definición operacional o una definición conceptual. Que menciona que el pH es un logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Y ahí me pregunto, ¿esto queda claro? Creo que no tanto. Al hablar de un logaritmo negativo
de la concentración de hidrogeniones hace referencia justamente a lo que les muestro aquí a su derecha de la pantalla. Al ser un logaritmo negativo, hace referencia que el pH, si tiene tendencia a subir, la concentración de hidrogeniones tiene tendencia a bajar. Entonces, eso es el logaritmo negativo y hace alusión a ello. Y pasaría lo mismo si el pH tiene tendencia a la baja, los hidrogeniones van a tener tendencia a subir o a elevar su concentración. Entonces, partiendo de este punto o de esta dinámica, entenderíamos a qué hace alusión el pH. El pH por sí solo. Entonces, maneja la concentración de hidrogeniones y el movimiento que va a tener el pH secundario a esta modificación en los valores de las concentraciones de hidrogeniones. Ahora bien, centrándonos a la acidosis metabólica, si yo les preguntara qué es un ácido, igual, nos vamos a la definición conceptual, mencionando que un ácido se va a manejar como un compuesto que tiene la capacidad de donar iones hidrógeno a otro compuesto que va a ser denominado base. Entonces, graben esta imagen, aquí les esquematizo un ácido. En color naranja vemos al anión y en color amarillo al ion hidrógeno, que prácticamente va a estar pegado en condiciones normales, pero que tiene la capacidad de desprenderse de este anión para unirse a una base. Entendiendo estos dos conceptos, cuando nosotros determinamos que un paciente cursa con una acidosis metabólica, las estrategias diagnósticas o la ruta por la cual nosotros vamos a guiar el diagnóstico va a ser esta. Y los elementos que vamos a necesitar para poder atender de forma integral a un paciente que tenga acidosis metabólica, como en todos los padecimientos, lo pongo en rojo en primera parte y yo creo que faltó que las letras fueran más grandes. La historia clínica. Una gasometría no nos va a servir absolutamente de nada si no tenemos una historia clínica completa y dirigida hacia el paciente. Segundo elemento, pues bueno, la medición de los gases en sangre, el cálculo del anion gap. Al hablar de acidosis metabólica, más adelante vamos a ver que este es un cálculo que tenemos que considerar desde el inicio para guiar el diagnóstico secundario a la medición de gases. Y algunas pruebas complementarias, como son la medición de el resto de los iones, para hacer diferentes cálculos. Una vez que tenemos todo esto, podemos iniciar el abordaje integral de este paciente. No olviden, parte importante es esta historia clínica completa y la exploración física. Me pasa mucho o veo frecuentemente que a veces, probablemente por la cantidad de pacientes, nos toca evolucionar a un paciente o correrle nuevas indicaciones y sí me genera cierta angustia ver que nos sentamos a una computadora o nos ponemos frente a nuestra máquina, actualizar indicaciones sin haber ido a preguntarle al paciente al menos cómo está. O ver el expediente completo y analizar las condiciones en las que el paciente llegó y cómo ha evolucionado. Entonces, no pierdan de vista este punto clave en el abordaje o en el tratamiento de estos pacientes, que es interrogarlos, explorarlos y escucharlos. Hablando ya específicamente de la acidosis metabólica, esta en cuanto a la definición operacional, vamos a mencionar que la acidosis metabólica se va a caracterizar por un exceso de iones hidrógeno. Veíamos que el logaritmo negativo decía que el pH, si disminuye, la concentración de iones hidrógeno va a aumentar. Entonces, por eso lo llamaríamos acidosis metabólica. ¿Y metabólica por qué? Porque esta acidosis metabólica va a tener como característica un aumento en la concentración de hidrogeniones por sí solo. Ahorita vamos a ver cuáles son las causas que nos llevan a esto. Y o puede ser una pérdida de bicarbonato. Estas dos situaciones pueden presentarse de forma aislada o puede ser un trastorno que mezcle la alteración de estos dos elementos. O sea, puede cursar un mismo paciente con aumento de la concentración de iones de hidrógeno y pérdida de bicarbonato, o aislados cada uno de ellos. Para entender todavía más allá la fisiología o la fisiopatología
de esta dinámica de gases, tenemos que hablar del principio de la electroneutralidad. Esta electroneutralidad es muy importante mencionarla en el espacio extracelular. ¿Y qué es la electroneutralidad? Hacemos referencia a esta pequeña fórmula en la cual se busca que el intersticio o el espacio extracelular tenga una electroneutralidad en cero. Entonces hace referencia a la diferencia entre los cationes y los aniones, y es una resta que busca estar en ceros. El catión más importante del espacio extracelular es el sodio. También tenemos al potasio, pero en menores concentraciones. Entonces, el protagonista de los cationes va a ser el sodio. Lo pongo de esta forma para ver que prácticamente están en los mismos niveles o en las mismas concentraciones, tanto los cationes como los aniones. Y de los aniones, los más representativos van a ser el cloro, el bicarbonato y los aniones no medidos o no medibles. Entonces, normalmente tienen que estar a la par para cumplir con este principio de electroneutralidad. Ahora bien, si nosotros hacemos esta diferencia únicamente del catión más importante, que es el sodio, y la resta de valores que sí podemos medir, como son el cloro y el bicarbonato, nos va a dar como resultado los aniones no medidos, que hacen referencia a este pequeño cuadro que se encuentra en la parte de abajo. Entonces vamos a ver que la dinámica que van a tener los gases va a depender mucho del movimiento de los aniones que van a estar de este lado. Ahora bien, estos aniones no medidos también lo vamos a llamar aquí como brecha aniónica o el famosísimo anion gap. Entonces, esta es una fórmula que nosotros podemos calcular y podemos determinar, y nos va a servir como estrategia para diagnosticar la causa que está llevando al paciente a tener acidosis metabólica. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Muy bien. Mencionábamos entonces que estos compartimentos o estas concentraciones tanto de aniones como cationes iba a variar dependiendo la presencia de algunas otras sustancias. Aquí les pongo la presencia de un ácido, ¿se acuerdan? El círculo que les puse al inicio, que se ejemplificaba en color naranja el ácido y en color amarillo el ion hidrógeno, que tiene la capacidad de soltar y que se puede ir a unir a otro elemento. Este ejemplo es que llega un ácido, ese ácido disocia su ion hidrógeno, se une al bicarbonato y el bicarbonato tiene la capacidad de dar como resultado ¿qué? Agua y CO2, exactamente. Entonces, ¿qué creen que pase con la concentración de este bicarbonato? Aquí está lo que pasaría. Es menor, disminuye la concentración de los niveles de bicarbonato. Y vemos que el anión se une o se suma al compartimento de los aniones no medibles. Por lo tanto, este compartimento se hace más grande. Entonces, esto nos ejemplifica la característica de la acidosis metabólica cuando aumenta la presencia de iones hidrógeno, que es una de las causas de la acidosis metabólica. Entonces, a esta la llamaríamos como acidosis metabólica con un anion gap elevado. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Entonces, las causas, aquí está la otra dinámica. Igual, hablamos del principio de electroneutralidad. Vemos el compartimento de cationes, vemos el compartimento de aniones y mencionábamos que la otra causa de acidosis metabólica es una pérdida excesiva de bicarbonato. Entonces, aquí les pongo, el bicarbonato se pierde, pero aquí no hay un ácido que suelte aniones a los aniones no medibles. Por lo tanto, si se pierde bicarbonato, la concentración de bicarbonato disminuye, pero las concentraciones de cloro van a aumentar. Esto haciendo referencia al principio que tiene el espacio extracelular de electroneutralidad. Por lo tanto, aquí hablaríamos del ejemplo característico de una acidosis metabólica en la cual hay pérdida de bicarbonato. Y esta tendría el nombre de una acidosis metabólica con un anion gap normal. Ahí no se modifica. ¿Sí? Entonces, mencionábamos
esta acidosis metabólica secundaria a pérdida de bicarbonato. Hay que concluir que las únicas situaciones o los únicos sistemas que permiten eliminación de bicarbonato va a ser el tracto gastrointestinal y el sistema renal. ¿Qué condiciones son las que nos permiten pérdida de bicarbonato? Diarrea, la presencia de fístulas, drenajes a nivel de la vía biliar o de la vía digestiva, y a nivel del riñón, el hipoaldosteronismo, o sea, el famosísimo síndrome de Addison, o la acidosis tubular renal en sus diferentes modalidades, como ejemplos más representativos de una acidosis metabólica que tenga pérdida de bicarbonato. ¿De acuerdo? Muy bien, si comparamos estas dos condiciones de acidosis metabólica, vamos a observar cómo se comportan las diferentes concentraciones de los aniones que vamos a tener en el espacio extracelular. La acidosis metabólica con anion gap elevado, dijimos que iba a tener este grupo de aniones no medibles más alto, porque cuando llega un ácido, el hidrógeno lo suelta con el bicarbonato para dar resultado a otro tipo de moléculas o sustancias. Y el anión por sí solo se va a ir a formar parte de la concentración de los no medidos. A diferencia de este ejemplo de acidosis metabólica, en la cual hay pérdida de bicarbonato, pero como no hay un ácido, no se suma a los no medidos y por lo tanto las concentraciones de cloro se elevan, y esto hace alusión o referencia a la acidosis metabólica con anion gap normal. ¿Vale? De ahí el principio que cuando decimos acidosis metabólica, todo mundo dice ponle apellido. Entonces, tiene que llevar esta denominación. Muy bien. ¿Y de qué nos va a servir hablar o mencionar si tiene el anion gap elevado o lo tiene normal? Aquí está, la famosísima mnemotecnia, que desde la escuela de medicina teníamos que aprendernos y dominar, y era pregunta de los exámenes departamentales, y después era pregunta del ENARM, y sigue siendo pregunta en la especialidad, y cuando sean adscritos van a ver que sí aparece, que sí ayuda, que sí nos orienta, pues bueno, cuando estudiamos y cuando lo dominamos. Entonces, aquí está, de su lado izquierdo de la pantalla vemos las causas de acidosis metabólica con anion gap elevado. Estas las vamos a clasificar como producción de o anion gap elevado secundario a un aporte externo y un aporte interno, o exócrino y endocrino. En oscuro están las causas exócrinas y generalmente son por ingesta de sustancias o genobióticos externos. Hablamos del metanol, del paraldehído, de la isoniazida, del etilenglicol y de la intoxicación por salicilatos. Y menos marcadas estarían la producción de anion gap alto por alguna producción endocrina o interna. Vemos a la uremia, a la cetoacidosis diabética y a la acidosis láctica en sus diferentes modalidades. Y por aquí una propuesta para acordarnos de la acidosis metabólica con anion gap normal. ¿Sale? Hardup. Hablamos de hipoaldosteronismo, ya lo mencionábamos hace un ratito, el síndrome de Addison. Hiperalimentación, o sea, la nutrición parenteral. La administración de acetazolamida. Acidosis tubular renal, diarrea. Fístulas pancreáticas y algunas otras derivaciones que se realizan en tubo digestivo, como elementos característicos o representativos de esta situación. Entonces, para eso nos sirve llegar a determinar qué anion gap tiene nuestra acidosis metabólica. Ya que mencionamos esto, los signos y síntomas de un paciente que tiene acidosis metabólica van a ser variables dependiendo la causa. Entonces, aquí los dividí por sistemas. El sistema respiratorio puede tener hipoventilación, puede estar el paciente con hipercapnia e incluso con hipoxemia. Y ahorita vamos a ver algunas pautas o algunas perlas en las cuales todas estas respuestas son importantes dentro del desarrollo de una respuesta normal y evolutiva de un paciente que responde de forma adecuada a una acidosis metabólica. En sistema nervioso central va a haber reducción del flujo cerebral, puede haber tetania, pueden presentarse convulsiones, el paciente puede estar letárgico, puede haber delirio y puede estar estuporoso. Entonces, esto lo presenta pues, cualquier paciente, ¿no? No necesariamente alguien que tenga acidosis metabólica. Entonces,
ya lo veíamos en el recuadro o en la segunda diapositiva, que era una historia clínica, gases en sangre, estudios complementarios y la medición del anion gap. A nivel cardiovascular, esta acidosis va a condicionar vasoconstricción a nivel arteriolar, disminución de la contractilidad miocárdica, reducción del flujo coronario, arritmias ventriculares y supraventriculares. Entonces también esto es inespecífico, o sea, no va a ser exclusivo de la acidosis metabólica. Y en el metabolismo de iones o electrolitos vamos a observar hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia o hipofosfatemia como parte de este movimiento, haciendo alusión al principio de la electroneutralidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir hablando de premisas muy importantes que a veces parecieran vicios o pareciera una tradición en nuestras salas de urgencias. Incluso hay memes que hacen alusión a que lo que mejor sabe hacer el urgenciólogo es pedir una gasometría. Entonces, sí, efectivamente, pero tenemos que saber la utilidad completa de este estudio, de esta gasometría. Existen diferentes modelos para poder dar lectura a una gasometría. Hay muchos estudios que comparan estas técnicas de medición de cómo abordar una gasometría. Y hasta este momento no se concluye cuál es el mejor, porque algunos se centran más en hablar como protagonismo del agua, y otros se centran en hablar del protagonismo de los amortiguadores, y así lo mencionan como amortiguadores. Entonces, quiero dejarles que la mejor forma de dar lectura a una gasometría es con una mezcolanza de estas teorías que se vienen manejando para hacer un abordaje integral y completo. Un elemento que se debe tomar en cuenta en la acidosis metabólica es el ion cloro. Veíamos en los gráficos que les ponía al inicio que el cloro es un ion que se va a mover para apoyar al principio de la electroneutralidad. Entonces, se propone este índice de cloro-sodio, que se tiene que medir en todo paciente con acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato. Entonces, ¿cuál es la finalidad de nosotros calcular este índice de cloro-sodio? Encontrar al ion o al causante de esa acidosis metabólica o al protagonista de la acidosis metabólica. Entonces, el cociente cloro-sodio, cuando está mayor a 0.79, nos hace referencia a que el responsable de que el paciente tenga acidosis metabólica es el cloro. Si el cociente está entre 0.75 y 0.79, va a ser un trastorno mixto entre el cloro y los aniones no medidos. Y si el cociente está por debajo de 0.75, los responsables son los aniones no medidos. A partir de este índice, nosotros podríamos entonces hacer el análisis y decir, mi paciente está perdiendo hidrógeno, mi paciente está perdiendo bicarbonato, o mi paciente está ganando aniones que le sueltan un hidrógeno y lo están haciendo que esté acidótico. ¿Y esto ustedes creen que nos ayude a guiar el tratamiento del paciente? Por supuesto que sí. A partir de una gasometría que nosotros tomamos cuando el paciente llega, porque ya es hasta de rutina, que el interno ya sabe que paciente que llega a choque, gasometría. Incluso me atrevo a decir que he visto cómo antes de los signos vitales ya están picándole la mano al paciente para tener una gasometría, ¿no? Entonces, es secundario a esto, ¿sale? Entonces, recordar que el lactato es el resultado del metabolismo del metabolismo anaerobio. O sea, entonces, este lactato se maneja como predictor de mortalidad. Incluso se habla de que los aniones no medidos también se consideren dentro de los marcadores o predictores de mortalidad, no con tanta sensibilidad como el lactato, pero también podríamos considerarlo dentro de los indicadores que nos lleven a pensar que un paciente tiene alta mortalidad. Vamos a hablar más adelante de la acidosis metabólica láctica tipo A y tipo B, y ahí es donde hago la propuesta de cómo nosotros tendríamos que guiar nuestro tratamiento y nuestro abordaje en un paciente con acidosis metabólica. Otra tradición o algo bien común que se presenta en las salas de urgencias. Vemos un déficit de base y en automático nosotros decimos a mi paciente le falta agua. ¿Cierto o falso? Yo creo que todos, absolutamente todos lo hemos escuchado.
Entonces, ¿qué es este déficit de base? El déficit de base cuantifica la cantidad de ácido o base necesaria para corregir cualquier alteración metabólica. Se dan cuenta que no hace referencia o no hace alusión a agua. Entonces, hay que quitarnos esta forma de ver al exceso de base. Entonces, ¿qué nos va a denotar aquí el déficit de base? Que hay una alteración en la perfusión tisular. Entonces, que ahí se está viendo comprometido el flujo sanguíneo. Que hay una alteración a nivel del metabolismo mitocondrial. Personas que tienen neoplasias importantes, una carcinomatosis, justamente por esa carcinomatosis y el compromiso que hay en la función mitocondrial, también pueden hacer acidosis metabólica, y en esos pacientes a veces es difícil concluir que la propia neoplasia está condicionando esta acidosis metabólica. Y pues bueno, obviamente al tener una alteración en el déficit de base va a haber pérdida de la electroneutralidad por este desbalance de concentración de iones hidrógeno. Se tiene que correlacionar este déficit de base con la severidad del choque. Para hablar de esta severidad del choque tenemos otros indicadores, ¿no?, que también podemos utilizar en la sala de choque, que bueno, pueden ser fórmulas. Ahora con el boom del ultrasonido como el nuevo estetoscopio del médico, lo podemos asociar con esta situación. El déficit de base, repito, no puede guiar la reanimación con líquidos. Tenemos herramientas que ya están documentadas y aprobadas para poder guiar la reanimación hídrica, pero el exceso de base o el déficit de base no lo es. Hablando del bicarbonato y poniéndolo en contraposición con la base, hablo de contraposición porque anteriormente, o los artículos antiguos, el manual Prime, que también es muy famoso para conocer o entender esta dinámica de la lectura de la gasometría, menciona al bicarbonato como un buffer, ¿no?, o un amortiguador, exactamente. Entonces, sí quiero mencionar que este bicarbonato se concluye que es una variable dependiente de los cambios del pH. ¿De acuerdo? Lo veíamos al principio, es el logaritmo inverso de la concentración de iones hidrógeno. Y el movimiento de los iones hidrógeno va de la mano con las concentraciones de bicarbonato para permitir el principio de electroneutralidad. Diferentes autores, Henderson Hasselbalch, habla del ácido carbónico también como una base importante para mantener este principio de electroneutralidad y los niveles de pH. Les comentaba, el bicarbonato se considera el amortiguador más importante. Entonces, hablando ya en conjunto de todo lo que nos va a permitir mantener al pH dentro de valores normales, es la suma del bicarbonato, ácidos débiles no volátiles. Dentro de estos tenemos a las famosas proteínas, al fosfato intracelular, la hemoglobina. Entonces, prácticamente estos ácidos débiles no volátiles nos hacen referencia a la medición del exceso de base. Entonces, sí, la conclusión de todo esto y lo que debemos tener presente en cuanto a la medición del bicarbonato es que esta va a ser la base más sensible para identificar las alteraciones metabólicas. Hablamos ahorita únicamente de la acidosis metabólica. Entonces, sí tenemos que poner especial atención en las concentraciones de este bicarbonato. Si nosotros vemos una gasometría y al principio observamos el pH, pues creo que por ahí empezamos con un error, porque no nada más se tiene que observar el pH, tenemos que ver el resto. Y aquí se los pongo al inicio. Un pH normal es igual a un paciente que está compensado. El pH va a ser dinámico, de acuerdo a los movimientos y a estos intercambios que van a hacer todos estos aniones y cationes para llevar a cabo el principio de la electroneutralidad. Entonces, muchos de nosotros decimos, es que el paciente está compensado. Considero yo que ese término o este concepto está mal utilizado o mal denotado en estos pacientes, porque muchas veces el hecho de que el pH esté normal, pero las alteraciones del bicarbonato vayan a la alza o a la baja, habla de que este bicarbonato es un mediador de equilibrio, o sea, incluso puede llegar a ser
una respuesta positiva o una respuesta a alguna de las etiologías que ya mencionamos en las causas de la acidosis metabólica que permiten que el daño no rebase más allá de una alteración en las concentraciones del hidrógeno o del bicarbonato. Por lo tanto, no siempre va a ser una compensación. Podríamos mencionar que el bicarbonato puede comportarse como un mediador de equilibrio. Suena más adecuado y más apegado al funcionamiento fisiopatológico que el bicarbonato va a tener. Entonces, como conclusión, por cada aumento de 1 milímetro de mercurio de dióxido de carbono, el pH tiene tendencia a disminuir para los trastornos agudos. Este concepto todavía está dudoso. No hay un límite de corte para decir cuál es agudo y cuál es crónico, pero sí hace alusión que los agudos se denotan a trastornos que tienen una duración entre horas a días y ya los crónicos que tienen una duración prolongada mayor a 5 días incluso. Entonces, quedarnos con que un pH normal no va a descartar un trastorno secundario o terciario, ni un pH anormal descarta una respuesta secundaria adecuada. Entonces, incluso podemos tener a un paciente con un pH fuera de los rangos normales, pero que el paciente está desarrollando una respuesta compensadora o un metabolismo que permite el equilibrio de los iones, pero que sí se manifiesta con un pH anómalo. Lo que les mencionaba al inicio, esto de los modelos para el análisis de las gasometrías, este modelo de Stuart pone al agua como protagonista. Entonces, por eso se limita o se cierra a muchas posibilidades que Henderson-Hasselbalch incluye otras dinámicas u otras mediciones. Por lo tanto, pues, tenemos que adoptarlas todas para llegar a una conclusión más adecuada y más favorable para el paciente. Entonces, no hay un modelo o un enfoque utópico para la interpretación más acertada del equilibrio ácido-base. Tenemos que hacer el análisis completo e integral. Y yo aquí me atrevería a decir, hay que agregar la historia clínica, la exploración del paciente, el estar pegados a ellos. Ya veíamos hace un momento con el paciente con pancreatitis. Hay que estar pegados a ellos y viendo el control de dolor. En estos pacientes también hay que estar apegados viendo el control de la dinámica respiratoria, que es muy importante, la cantidad de agua que le estamos administrando al paciente y tratar la causa desencadenante de la acidosis metabólica una vez que la tengamos identificada. Otro punto que se pone mucho en discusión, vamos a llamar, es lo mismo, acidosis o acidemia. Me llama la atención que la literatura denota que pues, las nuevas generaciones ya no nos enfocamos porque creo que somos jóvenes todos aquí. Entonces, menciona la literatura que ya no nos enfocamos a estudiar los vocablos o el origen de la etimología de las palabras. Entonces, justamente por eso quise poner los vocablos, de dónde se desprende cada una de estas dos palabras y partir de lo más sencillo. Entonces, la conclusión es que no son lo mismo, no es lo mismo acidosis o acidemia. Y el vocablo emia hace referencia a una condición de la sangre. Y la acidemia, sí hace referencia a un pH fuera del rango normal, que va de 7.35 a 7.45, ¿no? Entonces, y el vocablo osis hace referencia a un proceso. Entonces, el paciente puede estar en acidosis sin alcalemia, sin acidemia, o puede estar, el paciente puede estar en acidosis sin acidemia, ¿de acuerdo? O sea, puede estar en un proceso generando ácidos, pero no se puede manifestar necesariamente en la medición del pH. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Ok, entonces, para que nosotros, y no solo entre los urgenciólogos, entre todo personal de salud que se dedica a atención de paciente crítico agudo, entonces, que lo manejemos de esta forma. Hablamos de la hipoventilación, ¿sale? Como un problema pulmonar. Esto es exclusivamente, la hipoventilación es exclusivamente un problema pulmonar. Pues tampoco, va muy relacionado a mecanismo por el cual estos aniones y cationes tratan de compensar o de mantener en equilibrio esta situación. Entonces, igual, conceptos
claros y sencillos, desde de lo más básico. La ventilación pulmonar hace referencia al movimiento de gas entre dos compartimentos. Aquí se habla de la atmósfera y los alvéolos. Esa sería la definición conceptual de la ventilación pulmonar. Ahora tenemos la ventilación alveolar. Esta es una parte de la ventilación pulmonar en la cual se caracteriza por la llegada del gas atmosférico a las zonas de intercambio gaseoso, que sería la membrana alveolo-capilar o el proceso de la hematosis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién controla este centro de la respiración? El tallo cerebral con sus diferentes raíces o nervios, en el cual este tallo cerebral va a responder a los cambios en el pH intersticial periférico, que va a estar inducido por las concentraciones del dióxido de carbono. Entonces vemos que la hipoventilación en un paciente con acidosis metabólica no tiene una causa o una etiología pulmonar. Es únicamente una respuesta detonada por las alteraciones en la concentración del dióxido de carbono que van a modificar los niveles del pH. Entonces, aquí va, ¿cómo quedaría toda la cadenita de respuestas que va a tener el paciente? Hay hipoventilación alveolar. Entonces, la traducción gasométrica va a ser un incremento en la presión del dióxido de carbono. Esto va a hacer que el tallo cerebral responda. Entonces, cuando el dióxido de carbono está por arriba de 45, hay producción de ácido carbónico. Y este ácido carbónico incrementa la concentración de hidrogeniones. Si se aumenta la concentración de hidrogeniones, el pH tiene tendencia a disminuir. Entonces, se activan los sistemas amortiguadores o compensadores en el metabolismo, que va a ser el bicarbonato, y en este caso principalmente quien se va a activar van a ser los riñones, y es así como se lleva la respuesta o el equilibrio de un paciente que tenga alguna situación en este momento. Hablando de la acidosis metabólica con anion gap elevado, esta va a ser la que requiere un poco de mayor atención o mayor tiempo. Y esto porque al tener el anion gap elevado tenemos que hacer algunas otras mediciones extras para llegar al meollo del asunto. Entonces hablamos del delta gap o del delta de la brecha aniónica. ¿Cuál es el objetivo de hacer la medición del delta gap? Ayuda a detectar otro trastorno ácido-base concomitante. Entonces, la fórmula para el delta gap es medir el anion gap medido, menos 12, entre 24 menos el bicarbonato real. Entonces, ¿cuál es la primicia de esta medición? Que un miliequivalente de anion gap que aumenta va a disminuir un miliequivalente el bicarbonato. Entonces, queda como una regla 1:1. Entonces, si hay una desviación de 1, se va a indicar un trastorno de base o un trastorno ácido-base agregado. Por lo tanto, si el delta gap está menor a 1, o sea, hay una concentración 1:2, hay acidosis metabólica con anion gap normal y así nos quedamos. Pero si está aumentado, hay una alcalosis metabólica agregada. ¿De acuerdo? Entonces ya hay un segundo trastorno que se tiene que tratar y que se tiene que identificar. Otra de las dudas que se tiene o de los tabús que hay en la sala de urgencias es: ¿la gasometría venosa tiene la misma utilidad que una gasometría arterial o incluso una gasometría venosa periférica que una gasometría venosa central? El principio parte de esta situación. El tomar una gasometría arterial y más de un interno que va llegando al internado y que no ha tenido tanta práctica, pues bueno, le genera al paciente dolor, o por sí solo, incluso una persona que esté experimentada en la toma de gasometrías, pues bueno, le genera al paciente dolor. Y yo creo que estamos en la era de los códigos, ¿no? Código sepsis, código infarto, pero también estamos en la era de una medicina humanizada. Entonces, a partir de esto, se habla de que pues, al tener una gasometría venosa, pues vamos a generar menor dolor, vamos a tener menor riesgo de lesión arterial, menor riesgo de trombosis, de la formación o generación de émbolos, de formar hematomas o dejar al paciente marcado, distrofia simpática refleja por daño a raíces nerviosas o formación de aneurismas en la zona donde se llega a hacer la toma de la muestra. Entonces, la conclusión de todo esto, también hay muchos estudios que han hecho la comparación
o han tratado de determinar si hay una diferencia estadísticamente significativa entre las tomas arteriales y venosas, y es mínima, no hay un valor de P significativo para considerarlo, a excepción de los trastornos respiratorios. Ahí sí, los trastornos respiratorios hacen referencia a que nosotros debemos tomar una medición de una gasometría arterial exclusivamente. No nos va a servir una gasometría venosa para valorar un paciente con un EPOC exacerbado o con un síndrome de dificultad respiratoria aguda secundario a COVID. Ahí, en esos casos, sí tendríamos que hacer un análisis de una arterial. Y es el único momento en el cual exigiríamos una gasometría con estas características. ¿Podemos hacer el resto de cálculos con una gasometría venosa? Por supuesto que sí, tanto periférica como central. ¿Qué hay de la refrigeración y la manipulación de esta gasometría? También eso es un tabú de que, ay, no hay gel, que en el laboratorio me dijeron que como la traje sin gel no me la van a procesar, que como ya tardó 1 hora, pues ya no me sirve. Y pues bueno, la conclusión es, los artículos más importantes o más representativos mencionan que el análisis se tiene que dar dentro de los 30 primeros minutos posteriores a la toma. Pero este artículo menciona que la recolección y el almacenamiento de esta muestra es en recipientes de vidrio. Entonces, cuando se hace en jeringas plásticas, ya también los estudios mencionan que se tiene que procesar 15 minutos posteriores a la toma de esa gasometría. Y la forma en cómo se tiene que transportar y almacenar esta gasometría es a temperatura ambiente. También se ha observado que cuando se almacena a temperatura de 3 grados a 0 grados, el valor que se altera es la PCO2. ¿De acuerdo? Entonces, a temperatura ambiente va a estar completamente bien. Y pues bueno, otros artículos concluían que si estamos en una sala de urgencias, que es el lugar donde damos atención a pacientes críticos agudos, no tendríamos que demorarnos más allá de 5 minutos. Entonces, quedémonos con eso. El objetivo en las salas de urgencias va a ser tomar y procesar y tener el resultado a los 5 minutos con un rango máximo de 15 minutos, porque creo que en nuestros hospitales, en todos, hacemos la recolección o la toma en jeringas de plástico. ¿De acuerdo? Entonces, es así como lo tenemos que procesar. Y bien, ya para ir finalizando, aquí está como la propuesta cuando ustedes tienen que analizar un paciente o dar el tratamiento y la guía de un paciente que tenga acidosis metabólica. El primer ejercicio es un paciente que tenga acidosis láctica. Entonces, vamos a hablar de la tipo A. ¿Cuál va a ser la característica de esta acidosis láctica tipo A? Esto es lo que nosotros tendríamos que saber. O sea, esto es lo que nuestra inquietud por estudiar o por saber o la documentación científica nos debe permitir tener este concepto presente. Saber que la acidosis láctica tipo A es secundaria a una disminución de la oxigenación tisular. ¿Esto por qué? Por un menor suministro de oxígeno y una disfunción mitocondrial. ¿A qué le suenan estas dos? Menor suministro de oxígeno y disfunción mitocondrial. Exacto. ¿Sale? A un metabolismo anaerobio, a una glucólisis anaerobia. Choque. ¿Sale? ¿Qué tipo de choque? Todos, ¿no? Todos nos condicionan la presencia de un metabolismo anaerobio. Entonces, en este tipo de casos podríamos hablar de una acidosis láctica tipo A. ¿Sale? Las manifestaciones, pues bueno, estas ustedes son expertos, pueden ser tan variables como estas son las más representativas, a lo mejor ya en etapas tardías, porque en etapas tempranas, pues bueno, el paciente puede estar sin taquicardia y el paciente puede estar chocadísimo, ¿no? Entonces nos tenemos que adaptar a cada paciente. ¿Qué es lo que va a seguir en el abordaje de la acidosis láctica tipo A? Muy bien, ya que llegamos hasta ese punto en el cual el hecho de que ustedes estudian todos los días, leen todos los días, se desvelan hasta las 3 de la mañana, tienen clases y preparan clases de excelencia, pues bueno, los va a llevar a estar sabidos de esta información. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues obviamente diagnosticarla con todas las herramientas que ya vimos previamente, con todos los puntos que ya aclaramos en las diapositivas previas. Entonces, otra vez, historia clínica. Una historia clínica
completa. Eso es bien, bien importante. Ya nos estamos olvidando de eso y lo que les decía, antes de unos signos vitales, el paciente ya está picado de la mano, ya le están pidiendo una radiografía o ya lo están llevando a la tomografía si es un TCE, antes de al menos verles las pupilas, quitarles los zapatos, descubrirlos, ver si hay signos neurológicos. Entonces, tener atención en estas situaciones. ¿Cuál va a ser la característica de esta acidosis láctica tipo A o la definición operacional? Va a haber acidosis metabólica e hiperlactatemia. ¿Cuánto de lactato para considerarlo? ¿Mayor a 2? 4. ¿Sale? Mayor a 4. ¿Sale? Y pues bueno, el tratamiento, pues bueno, lo vamos a ir guiando dependiendo del tipo de choque. Si es un choque hipovolémico, de manera inicial líquidos, la reanimación con fluidos o hemoderivados, perdón. Tratar la etiología y pues bueno, ir viendo o analizando el bicarbonato. Ahora bien, para la acidosis láctica tipo B, esta va a ser o se va a caracterizar por ser una hiperlactatemia sin evidencia de hipoperfusión. ¿Sale? En esta no va a haber un daño mitocondrial y una disminución de oxígeno, pero sí va a haber en la B1 secundaria a falla orgánica, en la B2 secundaria a toxinas y en la B3 errores innatos del metabolismo. Créanme que de errores innatos del metabolismo es bien rara. O sea, está difícil irse a estudiar este concepto, pero sí las dos representativas son secundaria a falla orgánica y secundaria a toxinas. ¿Sale? En cuanto a la falla orgánica, observamos una falla hepática aguda, en la cual, pues, además de ver la acidosis metabólica láctica tipo B, vamos a ver que el paciente cursa con hipoglucemia, con prolongación de los tiempos, principalmente, ¿no? La falla renal también nos lleva a pensar que el paciente está cursando con una acidosis láctica tipo B. Malignidad, hace rato les mencionaba, un proceso neoplásico importante como una carcinomatosis o una neoplasia que ya tenga metástasis múltiple, pues bueno, puede condicionar esta situación. La diabetes mellitus por sí sola también puede llevar al paciente a tener una acidosis láctica tipo B. En la tipo B2 hace mayor referencia al uso de diferentes medicamentos, agonistas beta adrenérgicos, la metformina, antirretrovirales, propofol, linezolid, casi ni usamos el propofol, ¿no? Entonces, tener presente esto, y es administración de propofol con dosis altas y por periodos prolongados. Entonces, tener presente también esto dentro del abordaje. Lo mismo, vamos a tener que diagnosticarla, vamos a hacer una historia clínica. Aquí ya les decía, no hay hipoperfusión, ya vimos las etiologías. Entonces, nos tenemos que ir a pensar en cuál de las etiologías secundario a la historia clínica que hicimos van a llevar al paciente a tener una acidosis láctica tipo B. ¿Sale? ¿Cuál va a ser la característica de esta? Acidosis metabólica e hiperlactatemia. Aquí, ¿qué es lo que nos va a dar la diferencia? Pues nuestro interrogatorio, ¿sale? Y lo que vamos a ver y explorar, ¿sale? La semiología, la exploración, y es así como vamos a determinar si tiene una acidosis láctica tipo A o tipo B. El tratamiento, pues también se va a guiar dependiendo de la causa, ¿sí? Porque va a ser diferente tratar a una falla hepática aguda que a un paciente que tenga un descontrol de la diabetes o que tenga una administración de propofol por periodos prolongados y a dosis alta. Y pues bueno, que ya ustedes lo deben saber, una cetoacidosis, ¿no? Una cetoacidosis diabética, porque también está la alcohólica. Entonces, hablando de la cetoacidosis diabética, pues ya, definición también que les preguntan en todos lados. ¿Qué es? La cetoacidosis diabética es un déficit relativo o absoluto de insulina que lleva a un metabolismo de ácidos grasos, a un proceso de cetogénesis y acumulación de cetoácidos. ¿Cómo vamos a sospechar que el paciente tiene una cetoacidosis diabética? Principalmente que sea un paciente con diabetes mellitus tipo 1, que haya suspendido su insulina o que lo acaban de diagnosticar y lleva 5 días sin administrarse su insulina, que tenga procesos infecciosos, esa es la principal causa de la presencia de cetoacidosis. Las pancreatitis también condicionan al paciente a tener cetoacidosis diabética. ¿Cómo vamos a sospecharlo? A través de las manifestaciones clínicas. Yo creo que esto también ya ustedes se lo saben. Yo creo que en cada guardia no falta al menos ver una cetoacidosis diabética, más en nuestra población mexicana, ¿no? Aparece de forma súbita, se caracteriza por polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. Los pacientes llegan diciendo eso, llevo una semana sintiéndome así. La respiración de Kussmaul está como parte del mecanismo
de la respuesta fisiológica ante las modificaciones del pH, del bicarbonato y el resto de aniones y cationes. El aliento cetónico, alteraciones neurológicas, pueden estar hipovolémicos por pérdida de líquidos, turgencia de la piel, la mucosa seca, cosas que creo que ya ustedes dominan a la perfección. Vamos a hacer el diagnóstico de esta cetoacidosis. También necesitamos interrogar para identificar al paciente que tiene alto riesgo de presentar una cetoacidosis diabética. Y pues bueno, la definición operacional de la cetoacidosis diabética va a ser acidosis metabólica más hiperglucemia más hipercetonemia. ¿Sale? Entonces esa sería la tríada que debiera tener un paciente con cetoacidosis diabética. Y el tratamiento, ustedes ya lo saben, los pilares más importantes del manejo de la cetoacidosis, los líquidos en las diferentes modalidades y con las diferentes escuelas que nosotros conocemos, la administración de potasio dependiendo de los niveles de potasio que el paciente tenga. Veíamos hace rato que si el pH bajaba, el potasio tenía tendencia a subir y así. Entonces tenemos que estar pendientes de ello, y el manejo de insulina, ya sea por infusión o a través de esquemas subcutáneos, si es una cetoacidosis diabética leve o moderada, que ya también se está manejando para evitar las complicaciones agudas del manejo de la cetoacidosis diabética, que es ir a la hipoglucemia. Y pues bueno, si ustedes adoptaran este tipo de abordaje de estos cuadros que les puse, pues bueno, nos van a permitir estudiar todas y cada una de las causas. Si nos vamos a poner el síndrome de Addison como causa de la acidosis y nos vamos haciendo este diagrama o este algoritmo que nos va a permitir ir por pasos, pues bueno, vamos a hacer el análisis completo desde que el paciente llega hasta el tratamiento que el paciente requiere. Pues eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. No, quitémonos el tabú de que esto es difícil o que las gasometrías son complicadas o que esto de entenderle al pH está cañón. O sea, es algo sencillo. O sea, ya lo vieron. Hay que quitarnos algunos tabús o algunos vicios y desde una gasometría así empezar a tomar decisiones. Es un estudio muy importante, alto costo, o sea, no es tan barata. O sea, valorarlo también, saber en qué pacientes sí pedirlo, en qué pacientes no. De nada sirve pedir una gasometría a la hora o a los 40 minutos si el tratamiento o la etiología no está identificada y no se ha dado el tratamiento específico. Entonces, tomemos conciencia de ello y, pues bueno, seamos urgenciólogos de excelencia, ¿no? ¿Dudas? ¿Sí? No, bueno, hay artículos desde hace años atrás. Entonces, yo motivado de no enfriarme las manos, subí al laboratorio y como fui a enseñar de laboratorio hace un año, era yo, pero en la pandemia pues subíamos Claro. geometrías y hay una renuencia por parte pues, del personal y no aceptaron a pesar de que les enseñaba la bibliografía que les decía, ahí dice que transportarla con hielo inclusive altera más el resultado. Así es. Habla de una ley física en relación al plástico y el vidrio, que es una descompresión. Así es. Una descompresión del material, ¿no? Y eso hace que se fugue como tal las moléculas, ¿no?, de oxígeno. Pero no, decían que estaba normado, de hecho. Obviamente, o sea, que estaba normado que la gasometría tenía que ir en hielo. Así es. ¿No? Entonces, bueno, esas son cosas que, bueno, y llegan a alterar, ¿no? Cosas por el estilo. En la otra relación, en cómo damos los diagnósticos del trastorno ácido-base, pues definitivamente, ¿no?, que seguimos poniendo acidosis metabólica, ¿no?, cuando tal vez es acidosis metabólica con o sin acidemia, ¿no? Así es. Y algunos han propuesto también el aspecto de poner la hipobasemia o sin hipobasemia, ¿no? Así es. Es parte, ajá. Entonces, usted, ¿cómo? Digo, yo sé que tenemos el cambio poco a poco, ¿no? Obviamente, y tal vez seguirlo complementando si es de anión gap normal o si es de anión gap amplio. Así ¿no? es.
Me llama la atención que, bueno, yo sé que es poco lo que el potasio aporta como tal, como un ion positivo, pero pues pues puede hacer una diferencia, ¿no? Entonces, yo regularmente pues sí lo tomo en cuenta para Por hacer, supuesto, ¿no? se tiene que hacer. Mira, justamente cuando hablábamos en las Y aparte, sesiones pasadas de vía aérea me decían, pero es que yo veo que casi nadie hace la premedicación, ¿por qué? Y digo, fue una pregunta difícil porque pues tampoco me quería aventar a responder, pues porque está mal. Entonces, ahorita, ya lo dijo su compañero, nos toca picar piedra, ¿no? Entonces, está normado, efectivamente hay artículos de hace 4 años, este artículo es del año pasado, donde se norman los tiempos y las características del transporte y la manipulación de estas gasometrías. Entonces, realmente cada hospital tiene sus manuales de procedimientos, entonces valdría la pena echarnos un clavado. Probablemente esté normado, pero hay que ver de dónde está normado y de qué bibliografía lo hace. Yo creo que es un trabajo que nuestra especialidad tiene que hacer. O sea, es trabajarlo y trabajarlo hasta llegar a consensuarlo. Afortunadamente no hay artículos que nos digan, híjole, tu tratamiento o tu diagnóstico se ve alterado o se ve modificado por la toma de decisiones si le pones hielo o no. Lo que se concluye es, sí se modifica la PCO2, pero no hay un valor significativo o estadísticamente significativo que sea perjudicial para el paciente. Entonces, por esa parte podríamos estar tranquilos, pero sí trabajar en esto de sensibilizar a la gente. A lo mejor el químico de ese turno estaba cerrado, pero pues sí, eso corresponde a lo mejor a otras instancias, como una jefatura de un servicio, manejarla con la otra jefatura para llegar a un acuerdo o a una conclusión. Y efectivamente, lo que decías, las propuestas que se tienen para el abordaje de el metabolismo de los ácidos y las bases es todo un mundo. Ahorita nos centramos únicamente algunos puntos de la acidosis metabólica y hay muchas propuestas, ninguna de estas todavía validadas, como las que ahorita presentamos, pero pues bueno, sí tenerlas presentes e incluso nos sirven como puntos de lanza para futuras investigaciones. Ustedes que tienen que hacer una tesis o que en un futuro se pueden seguir dedicando a la investigación clínica y que no sean propuestas extranjeras, sino que sean propuestas nacionales en el cual, pues bueno, la investigación también crezca. ¿Vale? ¿Algo más? Muy bien, pues si no hay alguna otra pregunta, les comparto una frase que a mí me gusta mucho y me mueve. Yo disfruto mucho ser urgenciólogo y me hace sentir un médico muy orgulloso. Entonces trato de que cualquier persona o cualquier médico que elija o sea parte de esta especialidad se sienta orgulloso de lo que somos y que crezcamos siempre y que hagamos que la medicina de urgencias sea punta de lanza de todos los hospitales, porque somos la primer puerta o la más importante de los hospitales. Les aseguro que hospitalización está lleno o está nutrido en más de la mitad de pacientes ingresados por urgencias. No se comparan las admisiones o pacientes programados con la cantidad de pacientes que ingresan por urgencias. Entonces, el impacto que nosotros tenemos en la vida de las personas y en el pronóstico de las personas es alto. Muchas gracias. Le entregamos una constancia. Muchas gracias. Muy enriquecedora su ponencia. Le agradecemos el acudir con nosotros y darle la relevancia que tiene. Pues muchas gracias, espero verlos pronto. Felicidades por sus jornadas y que sean muchas más. Muchas gracias. A continuación haremos un receso. Continuaremos en unos minutos con las siguientes ponencias.